Bom, e nós agora com nosso irmão mexicano Gerardo Villares Vilencio, não? Que é um jovem portador ainda, infelizmente, da hepatite C, como nós, e que luta aqui no México para dar apoio aos portadores da doença, porque ele hoje é o líder da organização Civitas do México, que é uma das mais atuantes aqui no combate à hepatite C. Nós vamos conversar com ele. Ele tem algumas coisas interessantes para contar para a gente aqui, que vai causar interesse, eu acho, do nosso público aqui. Gerardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación y sobre todo porque pues esto es como una vacuna también, ¿no? Vacunar, informar es vacunar, y bueno, pues muchas gracias por la invitación. A vos. Ahora, me contabas antes que iniciássemos algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a questão acá de los bancos de sangre em México. ¿Cómo es esa historia? Mira, aquí pasa algo muy interesante. Dicen que quien habla primero abarca más. VIH-Sida habló primero y abarcó mucho, ¿no? en México, ¿no? En los bancos de sangre, si yo tengo VIH-Sida, por supuesto, el banco de sangre está obligado a notificarme que tengo este padecimiento. Pero ¿qué pasa con los pacientes con hepatitis C? ¿No? Que bueno, es un grupo que hoy por hoy pues tiene más fallecimientos que el mismo VIH-Sida, ¿no? El estimado en México es de que por un paciente con VIH-Sida hay 5 con hepatitis C, ¿no? Entonces, ese es el estimado, ¿no? Hay más fallecimientos, pero ¿qué pasa? Yo voy a donar sangre y no me van a notificar si tengo hepatitis C. Pero ellos hacen el test. Ellos hacen el test. A partir de 2004 ya los bancos de sangre implementaron la norma de verificación. Entonces, acá en México, hasta 2004, los que tuvieron transfusión de sangre están... Así es, todavía, sí, nuestra recomendación es todavía aquellos que recibieron sangre antes del 2004, 2005, yo también diría que hasta 2005, ¿no? Antes de 2005, háganse la prueba de hepatitis C, porque es un factor de riesgo. No sabemos si realmente acataron los bancos de sangre esa norma oficial que fue publicado en el diario oficial hasta 2005. Entonces, y mientras tanto, los bancos de sangre no estaban obligados, ¿no? Pero a lo que ahora todavía no están obligados es a notificar al paciente si tienen hepatitis C o no. Algunos bancos de sangre lo hacen, no te lo puedo negar, pero no es una obligación. Pero entonces una persona, un profesional que trabaja en un banco de sangre de estos, ve el resultado del examen, sabe que el señor tal, Juan, tiene hepatitis y guarda el examen. Va a desechar la bolsa de sangre y no van a contactar al paciente. No van a contactar al paciente. Esa es cosa increíble. Eso es increíble porque, vamos, no debería de ser. Y bueno, insisto, algunos bancos de sangre lo harán por esa cuestión ética, etcétera, ¿no? Pero no están obligados. Igual tú supiste que tenía la enfermedad. Yo en el 2001, terminando mi carrera, donde todo dice uno, bueno, te vas a comer el mundo, ¿no? Ya porque ya terminaste, ¿no? Fui a donar sangre en ese acto de altruismo, ¿no? De decir, bueno, vamos a dar un poquito, ¿no? De lo que tenemos. Y al día siguiente que, por iniciativa mía, ¿no? Fui a recoger mis análisis, la enfermera me llama y me dice, oye, mira, saliste muy alto de anticuerpos. Es muy grave lo que tienes y desgraciadamente salió tan alto que pues yo te recomendaría 2 cosas. 1, que vuelvas a verificar el resultado y 2, que te atiendas lo más pronto posible porque pues esto es de poco tiempo, 1 año. Dios. Vamos, yo ahí verdaderamente... Tenías 1 año de vida solamente. De 1 año de vida. ¿Y quién dijo eso? La enfermera. Ah, no era una médica. No era una médica. Pero bueno, esa es una irresponsabilidad total, ¿no? Por supuesto. Pero por lo menos te notificaron. Por lo menos, bueno, gracias a Dios. Y eso porque yo fui por los resultados. Si no hubiera ido por los resultados, jamás me hubieran hablado, jamás me hubieran... ¿no?
yo accedí ahí mismo en el banco de sangre a que me hicieran una nueva detección. Fueron 3 días muy oscuros de mi vida, ¿no? Porque estás esperando una respuesta, ¿no? Una confirmación. Y a los 3 días llego y llega la jefa de enfermeras, la encargada del banco de sangre, la directora, de hecho, y me dice lo mismo. Me vuelve a rectificar. Tus anticuerpos están muy altos, no hay cura para esto. ¿Eso fue en cuál año? En el año 2001. Ah, entiendo. No hay cura para esto y pues es un año, o sea, igual, es un año de vida. Qué cosa. ¿No? ¿Cuándo en 2001 ya había tratamiento? Ya había tratamiento, claro, y era el interferón clásico, por lo menos lo tenías, supuesto, ¿no? Eso, de verdad, fue para mí una noticia muy fuerte porque, bueno, eso implica también la relación con tu pareja, muchas cosas, con tu familia. Sabes que en un año vas a morir, aunque te sientas bien, ¿no? Porque yo me sentía muy bien, ¿no? Ahora piensas que hayas contraído el virus cuándo? Yo tuve 3 transfusiones de sangre cuando nací, por esta cuestión de RH entiendo. negativo, positivo de mis papás, ¿Y hace cuánto tiempo? en el año en 1976. Entonces, ahí recibí 3 ¿Tú transfusiones. tienes hoy cuál edad? 36 años. 36. Entonces, ya 36 años con este problema. Y bueno, pues todavía no he fallecido, afortunadamente. Bueno, todos vamos a Y morir. me contabas, ¿no? que no sabes tu grado de No, todavía no. Eso es una cuestión. Yo entré en tratamiento en el año 2004. No se me requirió el estudio de la biopsia hepática por el genotipo que tengo, el genotipo 2. Me dicen, bueno, es un genotipo muy fácil de erradicar, vamos, ¿no? En 6 meses lo sacas, pero no lo saqué, fui no respondedor. Sí bajaron mi carga viral, ¿no? A casi pues, indetectable, pero no fue así, ¿no? Está ahí todavía. Ahí está. Ahí. ¿Y no intentaste más después? No, ya no he intentado más. Yo sí, la verdad, estoy un poquito a la espera de nuevos medicamentos o nuevos tratamientos. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, la fundación se creó en el año 2000 por lo mismo. ¿Y cuál es la actuación principal de ustedes, la preocupación más grande que tienen? Crear conciencia pública. No solo en el paciente, porque el paciente hoy por hoy nos queda claro que si le damos un buen curso, si le damos una buena implementación del conocimiento de sus derechos como paciente, va a poder exigir. Y es certero que va a conseguir un tratamiento. Hay también posibilidades de decirle a muchos pacientes que llegan con nosotros que no trabajan, y que por lo tanto no los cubre la seguridad social, hay posibilidades de meterlos, ¿no? Asegurarlos para que reciban tratamiento por el Estado. Eso lo hacemos. Y bueno, tienen que acercarse también con nosotros a la fundación para ello, ¿no? Pero esa cultura, por el conocimiento de sus derechos como paciente, tampoco acaba ahí. Tenemos que llegar a las autoridades. Las autoridades... yo le digo que la enfermedad, doctor Enrique Walpert, dice es una enfermedad silenciosa, pero yo le digo doblemente silenciosa. Doblemente silenciosa porque digo es asintomática, pero las autoridades también lo desconocen. Totalmente de acuerdo. Es doblemente silenciosa, ¿no? Silenciosa de la parte de la sociedad, de la Así parte es. de las autoridades. Así y es. del Así virus. es. Yo sé que estamos hoy por hoy caminando, vamos porque el Seguro Popular, que es pues entre comillas reciente, lo admita ya en su catálogo de enfermedades catastróficas para que pueda ser atendida. Que será un avance tremendo. No, bueno, eso ya para nosotros nos va a quitar mucho trabajo, porque lo único que vamos a tener que hacer ahora es canalizar a los pacientes, ¿no? El paciente que llega, clínica, esta es la clínica que te toca, ¿no? Y darle seguimiento para que también no se desespere, ¿no? Ahora, por más que sea fundamental que hubiera de la parte del gobierno una acción para la detección del virus, me parece que ahorita mismo no sea producente esto, ¿no? Forzar eso. Tenemos primero acá en México que tener el gobierno cubriendo los medicamentos, ¿no? Es que
sin duda en este proceso que hemos llevado en los últimos 10 años, ¿no? de conciencia a las autoridades, el primer obstáculo es ¿no? Los recursos. Ok. Tú dices que hay tantas personas, pero yo no tengo recursos. Dime cómo, ¿de dónde los saco? ¿No? Nos han dicho claramente, bueno, si tú nos haces el programa de cómo implementar o de dónde sacar los recursos, cómo atender a estas personas, pues nosotros lo hacemos, pero es que estamos rebasados. Yo estoy seguro, yo comparto una idea, una clara idea. Las enfermedades de hoy en día no son las mismas de los 50, donde pues, la gente se moría de una gastroenteritis y se acabó, ¿no? El promedio de vida era todavía más corto. Pero hoy en día las enfermedades realmente tienen un costo enorme, ¿no? De ser atendidas. Es un lujo enfermarse hoy en día. Pero sin embargo, pues el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno, todos los gobiernos, no hay más. O sea, tienen que sacar recursos para enfermedades como estas. Enfermedades que por supuesto están marcando a la sociedad y que por supuesto aniquilan y que si en un momento dado, como nosotros les decimos a las autoridades, si no están atendidas hoy, vas a gastar más el día de mañana. ¿Por qué? Porque los pacientes no atendidos van a ser pues candidatos a trasplantes de hígado, a inmunodepresores. Es un gasto excesivo. Es preferible atenderlos ahora. Pero por otro lado también el gobierno no quiere implementar unas campañas de detección. ¿Y por qué no? Digo, yo lo vería muy fácil. Digo, haz unas campañas de detección, empezar a sectorizar a los pacientes que más les urge la atención y vamos, irlo manejando, ¿no? ¿No te parece que los pacientes tenían al menos el derecho de saber que están enfermos? Por supuesto, ¿no? por supuesto. Eso Es un principio de derecho humano, ¿no? Que si el gobierno va a suplir la medicación o no, es una otra cosa, una segunda cosa. Pero el derecho de saber que uno tiene la enfermedad, claro. Ahí uno sale, pide dinero prestado, claro. Uno viaja, uno hace cualquier cosa. Claro. Para Sobre todo tienes ese derecho de decir, bueno, ok, no tengo a lo mejor acceso a la parte de un tratamiento, pero sí tengo el conocimiento de saber que no debo tomar alcohol. Ya no sería una gran cosa. Ahora, ¿no? Ese concepto nosotros no escuchamos hablar en ningún lugar de la parte de nadie, que el derecho de saber, ¿no, Gerardo? Así que es. nosotros, los pacientes. Así es. Yo creo que todavía estamos ahí en pañales, tan así que, por ejemplo, también hay un tema que muy poco se toca, que es la parte de las penitenciarías. En penitenciarías, la población de hepatitis es 80%, o sea, 80-90% de la población. Nosotros detectamos en el año 2006 también un caso en una penitenciaría en el estado de Jalisco, Puente Grande, donde se hablaba de 80 pacientes. Se hablaba de 80 pacientes en una prisión de alta seguridad, donde no hay contacto siquiera entre internos. Entonces, ¿cómo es posible que haya 80 internos, ¿no? con este problema, ¿no? Y desgraciadamente a ellos también se les oculta la información, ¿no? Porque Claro. Si le dan la información, pues lo primero que van a hacer es, claro, ¿no? Es un problema fuerte. Es un problema fuerte. Ahora, Gerardo, por último, díganos cuáles serían las acciones que ustedes están haciendo hoy directamente para combatir la falta de información de la sociedad. Bueno, las principales acciones han sido campañas de detección, empezar a hacer campañas de detección. Hicimos también una campaña de detección en el Congreso de la Unión, ¿no? En la Cámara de Diputados. Eso generó un poco de conciencia, de información. Otra de las acciones que tenemos es esta de poder informar a los pacientes sobre sus derechos, que no se queden ahí con la negativa de no hay tratamiento o no hay medicamentos o no hay atención médica, ¿no? Finalmente hay, ¿no? Y por otro lado, estamos finalmente también uniendo a los grupos de pacientes para que a través de ellos exista un impulso en sus estados de la República y en sus municipios y gobiernos
un impulso a que vean las autoridades que existe, que es un problema que existe, que los pacientes están dejando de ser asintomáticos, ¿no? Estamos en ese proceso. Nuestra acción finalmente es incidencia pública. Yo podría marcar que es ahí nuestro fuerte de señalar a las autoridades cuál es el problema y bueno, pues ellos tendrán que poner también de algún modo pues ese paso, ¿no? Por una salud digna. Por supuesto. Gerardo, nos gustaría agradecerte muchísimo tu amabilidad en venir a hablar con nosotros y ojalá te cures de tu enfermedad. México que dé este paso importante en suplir la medicación para todos que tienen este problema, este virus acá terrible, ¿no? Que Dios bendiga a todos ustedes, hermanos mexicanos. Así es, Humberto. Gracias. Gracias a vos.